Ya, ahora sí, ahora se está grabando con normalidad. Entonces, primeramente comenzaremos viendo los recursos en los que ustedes tienen que trabajar. Para este propósito, entonces, les voy a mostrar los contenidos que se tienen hasta la fecha y hacerles recuerdo de una tarea, ¿no es cierto? Hay una tarea que no han hecho muchos todavía. Un segundo, por favor. Ahora sí. Entonces, compartiendo mi pantalla principal. Tenemos la pantalla 1. Pueden apreciar con normalidad, ¿verdad? La pantalla 1. Muy bien, tenemos una tarea que tiene la fecha de vencimiento el 6 de agosto, ¿no? Entonces, esto quiero recordarles porque muy pocos han hecho esta tarea. Esto está hasta mañana, ¿no? Entonces, lo tendrían que hacer esta noche idealmente, ¿no? Sería bueno que esta noche, después de clase, un poco se esfuercen unas 2 horas y acabe, ¿no? O de lo contrario, mañana aprovechando que es feriado, tendrían que hacerlo en la mañana primera hora, ¿verdad? En el caso, si alguien tiene actividades mañana, sí o sí tendría que hacerlo esta noche, ¿no? Para mañana ya disfrutar tranquilamente su día. O bien, alguien también podría dedicarle mucho esfuerzo mañana. Entonces, yo he revisado y solamente 8 personas han hecho. No, obviamente ya no tenemos 34 porque hay como 11 o 10 que han desertado, pero hagamos de cuenta que son 11, 11 menos 33 menos 11 es 20, 23, ¿verdad? 23. Entonces, si nosotros decimos 8 de 23 es que realmente se están descuidando demasiado, ¿no? Entonces, no olviden esta tarea. Lean primeramente este artículo, este enlace, y con eso con ello van a comprender mejor de qué más o menos se trata. Vean ese ejemplo. Y ya sobre eso ustedes pueden mejorar, ¿no es cierto? Se está pidiendo que lo redacten en sus palabras. Entonces, vean, como van a redactar en el mismo foro, pueden adjuntar imágenes, pueden adjuntar enlaces a videos ilustrativos que han encontrado en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, y básicamente la nota va a depender de la calidad de su trabajo, ¿no? Que no tengan errores ortográficos, que esté bien hechito, que estén utilizando bien los formatos de negrita, que estén adjuntando imágenes, etcétera, ¿no? También la calidad de su contenido. Entonces, realmente si quieren recuperar o si quieren adquirir buena nota, tienen que esforzarse en su trabajo, no hay otra opción, ¿no? La única opción en donde se mide cuánto sabe el estudiante en el examen, pero en la mayor parte de las actividades depende sobre todo del esfuerzo que ustedes están poniendo y el nivel de detalle y de dedicación en sus tareas. Todo se encuentra dentro de materiales de estudio, entonces, en base a eso nosotros estamos revisando el material disponible. Ahora nosotros vamos a entonces revisar un poco, vamos a en todo caso refrescar algo de los sistemas operativos. Entonces teníamos una presentación en la anterior clase, voy a continuar con la misma. Ustedes, como les he mostrado, ya saben de dónde pueden descargar los recursos, pero yo voy a aprovechar en abrir un instante y vamos a acabar primero esa presentación y luego les voy a mostrar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer con Windows y vamos a ver un poco de los utilitarios también para que tengan una idea de cuál es el objetivo del uso de los utilitarios. Entonces, comienzo. Hay algunos estudiantes que están empezando todavía. Denme un segundo.
ahorita para compartir. La anterior vez estábamos viendo un poco de Windows, entonces en ese sentido trataremos de refrescar un poco los conocimientos de Windows. La mayor parte de ustedes conoce, pero va a ser una forma de repasar las características de este sistema operativo. Entonces, ¿me pueden confirmar si pueden apreciar con normalidad el slide? Vamos a comenzar entonces con Windows. Windows tiene más de 30 años de vigencia en el mercado. A nivel de computadoras personales, es el sistema operativo que más ventas tiene a nivel mundial, ¿no? No obstante, es muy interesante la situación porque a nivel de uso personal, la mayor parte de las personas utiliza Windows, ¿no? Pero la gran diferencia es que la mayor parte de los usuarios no pagamos licencia. ¿Qué significa? Que utilizamos el software craqueado o vemos alguna forma de evitar el pago de licencia, ¿no? Eso yo creo que nos sucede a todos, ¿no? Salvo que alguien me diga, yo pago anualmente 250 o 300 bolivianos anualmente por mi licencia y tengo una licencia oficial de Windows, ¿no? Sería interesante también, una buena práctica, pero es una inversión quizás que se podría dedicar a otra cosa, ¿no? Pero es algo que no está de más mencionar. Vamos a empezar con la primera versión que se lanza en 1985. Ha sido anunciado en 1983, pero recién se concreta el producto en 1985. Entonces, en una retrospectiva, esto les da una referencia a cómo se demoraba antes, cuánto tiempo realmente se demoraba antes para poder hacer el lanzamiento de un producto. No es algo considerable. Y esto se ha popularizado gracias al uso de la interfaz gráfica que está basada en ventanas, por la que se le ha denominado así, ¿no? Por eso se le denomina Windows, porque todo se basa en ventanas. Cualquier funcionalidad o las aplicaciones más sencillas de todo el sistema operativo trabajan en pequeñas ventanas. No sé si se dan de cuenta que hay una ventana para el reloj, una ventana para la ejecución del sistema operativo. Después tenemos un multiplan de Microsoft. Por el otro lado tenemos una ventana para el asistente de archivos, ¿no? IBM. Ahora, ¿por qué dice IBM? Porque en algún determinado momento en los inicios IBM y Microsoft han firmado un acuerdo mutuo para trabajar en algunos proyectos conjuntos, ¿no? Por eso es que lleva IBM. Ahí está hablando de la partición, la descripción, la cantidad y el precio, ¿no? Miren, está una referencia de $699. $699, ya. Obviamente 699 quizás para la economía norteamericana no es mucho, pero obviamente para la economía nacional sí sería un monto considerable. Además, habría que tomar en cuenta que eran $699, más o menos por el año 1985, ¿no? Entonces, yo creo que sí era una inversión considerable. Adquiere una licencia de software esas veces. Luego tenemos aquí el CRIPO, ¿no es cierto? Y una unidad de costo por cada año. Entonces aquí les da una referencia de cómo va bajando el costo a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la tendencia normal, ¿no? Eso es normal, sucede siempre así. De 200 ha llegado a bajar hasta más o menos 130 debe ser, ¿no? Porque es una reducción considerable en el costo. Seguimos entonces con Windows 2, que se lanza en 1987.
porque se caracteriza por iconos de escritorio, memoria ampliada, mejores gráficos y la posibilidad de superponer ventanas, controlando el diseño de la pantalla. Entonces, si ustedes aprecian una diferencia entre Windows 1 y Windows 2, no hay mucha diferencia, pero ¿cuál sería la diferencia? La adaptación del tercer color. No, aquí básicamente teníamos el color azul y el amarillo. Pero si ustedes revisan ya en Windows 2, tenemos tres colores, ¿no? Ahora, evidentemente, esta es una escala posible de 16, puede ser una escala de 2, es posible que sea una escala de 8 colores. De 8 colores. ¿Por qué les digo esto? Tenemos aquí no es el rojo, pero es más predominante el rojo, ¿no? Y este tampoco es rosado, pero está en la escala del rojo, estamos en la escala del azul y del amarillo, ¿no? Este celeste, en mayor o menor proporción, es el azul, ¿no? Está utilizando azul. Entonces, a medida que va evolucionando Windows, tenemos una mayor gama de colores. Por ende, mejora la interfaz gráfica, ¿no? Eso obviamente mejora la experiencia del usuario. Ustedes obviamente si verían hoy día una computadora y utilizarían una de estas características, les llamaría mucho la atención, ¿no? Quizás lo verían demasiado arcaico el sistema, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver la aplicación de Paint, el acceso a mi PC en la parte inferior, ¿no es cierto? El uso de los archivos, el uso del reloj, etcétera. Ahí no se ve el reloj tan grande, ¿no? Al menos no en esa forma analógica. Actualmente no se lo ve así. Luego tenemos 5 años hasta 1993. Entonces, si ustedes revisan, aquí sí se está utilizando una gama más amplia de colores. Aquí se tienen 256 colores, que significa 2 elevado a la 8, ¿no es cierto? Se trabaja con 8 bits, 2 a la 8 es 256. Entonces, hay una combinación de 256 colores para poder representar todas estas interfaces y ventanas. ¿Por qué se llama NT? Porque hace referencia a New Technology. Este proyecto ve la luz el 27 de julio de 1993. ¿Qué se menciona? Que para llevar a cabo este proyecto hubo una asociación de IBM y Microsoft. Han construido, dice, un sistema operativo de 32 bytes multitarea. ¿Qué significa multitarea? Que puedes realizar varios procesos al mismo tiempo. Vale decir que mientras estás trabajando, por ejemplo, en un archivo de texto, podrías estar al mismo tiempo trabajando en una hoja de cálculo, ¿no es cierto? Básicamente eso significa esto. ¿Qué más se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? Multiusuario con un núcleo híbrido. Multiusuario es que ya varios usuarios con sus credenciales pueden iniciar sesión en la computadora. Eso significa. Y una capa de hardware de abstracción para facilitar la portabilidad entre plataformas. Entonces, quizás antes de 1992 no existía compatibilidad entre algunos sistemas de software y algunas computadoras con algún tipo de hardware específico. Entonces, lo que se está buscando a partir de estas versiones es que precisamente sea más universal el trabajo, ¿no? En realidad eso se está orientando esto. ¿Qué más? Bien, básicamente a eso es lo que nos hace referencia esta parte. Vamos a hablar de Windows 95, que si ustedes lo comparan con la anterior Windows NT, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero Windows 95, en realidad, el 24 de julio de 1994 se lanza ya Windows 95. Eso es lo que pasa en la actualidad con una gran cantidad de productos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, los juegos, el PES, el FIFA, siempre se lo lanza unos 6 u 8 meses antes del año en que realmente está dicha versión, ¿no?
Y eso pasa con los modelos de automóviles, eso sucede con muchos otros productos de la industria. Aquí menciona que se ha lanzado una campaña publicitaria sin precedentes, ¿no es cierto? Y que se incluye una canción de los Rolling Stones denominada Start Me Up. Start Me Up, ¿qué significa? Arráncame, ¿no? Es como decir, préndeme, es como si la computadora estuviese dando esa orden, ¿no? Start Me Up. Windows 95 estaba más orientado al consumidor, poseía una interfaz de usuario completamente nueva y características que hoy nos resultan muy familiares. Entonces, gran parte de las funcionalidades que hoy tenemos en nuestros computadores se veían de manera más arcaica y con menor resolución gráfica ya desde el año 93, 95 en otros países, ¿no? Aquí todavía el Windows 95 recién se hace popular por el año de 1998, quizás el año de 1999. Había mucha gente que seguía utilizando Windows 95. Sin mencionar que en el año 1999 eran todavía muy pocas las personas que tenían computadora, ¿no? No era algo muy frecuente o quizás no era muy necesario esas veces. Pero es así como ha sucedido en realidad. Hablemos de Windows 98. Por ejemplo, yo recuerdo en la primera computadora que he utilizado, el hecho de usar Windows 98 requería mucha más capacidad gráfica, ¿no? Mucha más capacidad gráfica que Windows 95. Había una diferencia muy considerable. Incluso si comparo Windows 95 con Windows NT, era una diferencia considerable. Era una diferencia considerable ya solo hablar entre dos distintos sistemas operativos en función a las capacidades del hardware que se tenía en sus veces. Entonces, Windows 98 mejora un poco la interfaz gráfica, ¿no es cierto? Se mejora la interfaz gráfica, se adapta mejor el navegador de Internet Explorer. Y esos años se utilizaba más Internet Explorer. Ahora Internet Explorer ha quedado ya un poco relegado del mercado, pero ya no tiene la misma aceptación de hace muchos años atrás. ¿Cuál es el navegador que se utiliza actualmente con más frecuencia o el que la mayoría lo utiliza? ¿No? ¿Cuál es el navegador actual? Google Chrome, ¿verdad? La gran mayoría utiliza Google Chrome, ¿no? La gran mayoría. Pese a que es comparativamente más pesado que muchos otros navegadores, pero tiene muchas más ventajas y es un poco más universal para la mayor parte de las páginas web, incluyendo algunas aplicaciones de escritorio, ¿no? Por eso una gran mayoría utiliza Google Chrome. Además que Google ha invertido todos sus esfuerzos para tratar de hacerlo el navegador predilecto por excelencia. Pero si hablamos ya desde Windows 98 es que se mejora el reconocimiento de escáneres, ratones, teclados y palancas. Solo por mencionar, hace muchos años atrás había que tener un grado considerable técnico solo para poder instalar un escáner o para instalar una impresora. No era un proceso muy sencillo, ¿no? No era un proceso muy sencillo. Era algo más complicado, no era algo sencillo. Hoy en día es súper sencillo, ¿no? Es simplemente ejecutar el botón siguiente, siguiente, siguiente 3 veces y quede instalado. O muchas veces solo ejecutas instalar, pasan 2 minutos o pasan unos cuantos segundos y queda instalada la aplicación para el funcionamiento de un periférico, ¿no? Hoy en día hasta los niños, ¿no?, fácilmente pueden instalar los dispositivos. Pero hace muchos años, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, antes del 2000, era un trabajo complicado, no era algo sencillo, ¿no? Requería cierto conocimiento técnico, no cualquier persona podía hacerlo, ¿no? Entonces, ahí también se puede ver
las diferencias entre los niveles de capacidad que se va evolucionando también. Tenemos luego Windows Millennium, ¿verdad? Y aquí lo cataloga como una de sus peores versiones, no precisamente porque ha sido una mala versión, pero que quizás no había una gran diferencia en cambios trascendentales entre lo que era Windows 98 y Windows Millennium. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de restaurar el sistema. A ver, voy a un instante aprovechar en consultarles esto. ¿Quién conoce en qué consiste la restauración del sistema? A ver, vamos a pedir un voluntario. No sé si alguien puede levantar la mano que quiera participar. ¿Qué es la restauración del sistema? ¿O en qué consiste? Muy bien, Giovanni ha levantado la mano. Adelante, Giovanni. Buenas noches, Inge. Bueno, a mi entender, restauración del sistema es volver el sistema operativo a un punto anterior o a un punto fijado, que digamos alguna vez a mí me ha pasado que algunas cosas se me han borrado en Windows 10 y entonces me salía esa opción de poder volver a un punto anterior y entonces ya estaba normal mi computadora. Perfecto, muy buena definición, Giovanni. Precisamente restaurar el sistema es volver a un punto específico de un proceso de instalación. Básicamente es volver a una fecha determinada donde se tenía instalado el sistema operativo con otros programas adicionales. Pero más que conservar, ¿no es cierto? Más que conservar la instalación de los otros sistemas de software o los otros programas, la intención en realidad es volver a ese punto en donde el sistema operativo funcionaba bien y era estable, ¿no? Ese es el principal objetivo. ¿Por qué se hacía eso? Porque muchas veces formatear la computadora es un proceso bien tedioso, no es un proceso tedioso, pero es un proceso sacrificado. ¿Qué implica que tienes que formatear? Muchas veces tienes que perder archivos que no has podido guardar o almacenar, ¿cierto? Tienes que instalar y habilitar bien los drivers del computador, porque si no haces esa tarea, si no haces ese proceso, luego vas a tener algunos conflictos con algunas funcionalidades en el sistema operativo. Eso pasa más frecuentemente en las laptops, ¿no? Muchas veces en las laptops es un poco más complicado habilitar al 100% los drivers, ¿no? Muchas veces con las desktop existen los CDs específicos de instalación de los drivers, entonces el proceso de reinstalación puede ser más sencillo o más llevadero. Entonces esa es la principal razón, la funcionalidad de restaurar el sistema, que en la actualidad se lo sigue utilizando. Es una buena solución para evitar formatear, ¿no? Entonces, esa es la descripción. Muy buen aporte, Giovanni. Entonces, vamos a continuar. Seguimos entonces con con la revisión de las versiones de Windows. Creo que hay alguien que se está conectando. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, nosotros continuamos. Seguimos entonces. Pueden ver con normalidad la pantalla, ¿verdad? Vamos entonces a Windows XP. Windows XP, estoy seguro que varios de ustedes lo han utilizado o quizás alguno lo sigue usando. No es muy remota esa posibilidad. Yo, por ejemplo, he utilizado Windows XP hasta el año 2017. Sí, hasta el año 2017 he utilizado Windows XP, ¿no? De ahí no he utilizado más, ¿no? De hecho, en una computadora que no la estoy usando actualmente, tengo todavía Windows XP, ¿no?
No he tenido tiempo, nuestra computadora idealmente la tendría que haber formateado, ver qué podía hacer. Ni siquiera he tenido tiempo ya para hacer eso. Pero esto, digamos, es una referencia que no es tan obsoleto el Windows XP. Es muy posible que en algunos sitios de internet todavía incluso vean computadoras que funcionan con el Windows XP. Entonces, esta se lanza el 25 de octubre del 2001, pero es el que más tiempo de vigencia ha tenido, el tiempo más largo de existencia en el mercado. Se adapta a una nueva tecnología. Tenía una interfaz gráfica muy llamativa e ilustrativa. Su interfaz gráfica realmente era muy buena. Se hacía un uso extenso de los colores, ¿no? Y se habla de que ha sido uno de los sistemas operativos más exitosos, alcanzando una cuota de 500 millones de ordenadores allá por el 2013. Y menciona que tras 12 años en el mercado, en abril de 2014, Microsoft ha dejado de dar soporte. ¿Por qué ha dejado de dar soporte? Obviamente porque hasta el 2014 Microsoft tenía otros productos más avanzados que Windows XP. Hablemos de Windows Vista, Windows 7 y Windows 8, por ejemplo, ¿no? Entre los principales. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Hay algunos usuarios que se quedan con ciertos productos más antiguos porque se sienten más cómodos o a veces les cuesta más hacer una migración a un nuevo sistema. Obviamente, Microsoft, con el afán de promocionar mejor sus más recientes productos, es que a veces procede a este tipo de acciones, ¿no? Como dejar sin soporte un servicio antiguo. Además, porque también las nuevas generaciones, la tecnología, etcétera, obliga a tratar de utilizar las herramientas más actualizadas cada vez. Pero no obstante, no deja de ser uno de los mejores sistemas operativos que ha incluido la mayor cantidad de funcionalidades que se tienen en la actualidad, ¿cierto? Utilizar varias cuentas de usuario, ¿no es cierto? Se puede tener varios usuarios conectados al mismo tiempo dentro del entorno local. Y tiene todas las funcionalidades que se tienen en la actualidad, ¿no? Básicamente todas las funcionalidades están presentes. Ahora, grandes rasgos, aquí vamos a mencionar los últimos sistemas, ¿no es cierto? Desde el 2007 tenemos a Windows Vista, que podría ser una mejora a Windows XP en el mejor aprovechamiento de los recursos gráficos, ¿no? Muchas veces se describe a Windows Vista como un sistema más liviano que el XP, o ha tratado de aprovechar mejor los recursos de procesamiento y de espacio en disco. Luego Windows 7, si se dan cuenta, no tiene ya, no hace un uso extenso de los colores, trata de hacer más eficiente el sistema operativo. En Windows 8 nuevamente, si se dan de cuenta, tiene bastante color la interfaz, se utiliza bastantes recursos gráficos. Y el Windows 10 es más sencillo, ¿no? Ustedes cuando navegan en Windows 10 no ven, por ejemplo, las ventanas con una amplia gama de colores, ¿no? Quizás más bien se ven más uniformes. Eso es porque se está tratando de aprovechar mejor los recursos gráficos a nivel de procesamiento y almacenamiento en memoria. Bien, eso sería entonces a grandes rasgos lo que les quería mostrar de Windows. Entonces, lo que podemos hacer ahora, sí, aprovecharé y llamarles asistencia, va a ser una buena pausa. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a aprovechar en llamarles la asistencia. Denme solamente unos minutos, por favor, mientras activo aquí el registro de asistencia.
vamos a hacer una cosa. Voy a registrar por el momento la asistencia en un archivo para no demorar mucho tiempo. Denme un segundo, por favor. Voy a también mostrarles para que ustedes igual puedan hacer seguimiento a la asistencia que estoy registrando el día de hoy. Estoy entonces compartiendo mi pantalla en el primer monitor. Pueden ver con normalidad mi pantalla, ¿verdad? Van a por favor tratar de responder para que no busque en el listado de participantes y sea un poco más sencillo. Entonces estamos hoy a 5 de agosto. ¿Pueden ver, cierto, mi pantalla? Sí. Vamos a comenzar. Mijael Aguilar. Mijael Aguilar ya no está con nosotros. Sí, recuerdo. Vamos a revisar por si acaso. Sí, no está. No está. Diana Carolina tampoco se encuentra más. Abdul, lo propio. Rudy Barcaya. Presente, ingeniero. Muy bien. Eric Belsu. Eric Belsu, creo que no se encuentra más con nosotros. No recuerdo ya. No, por lo menos no está presente ahora. Presente. Eduardo Caballero. Eduardo Caballero. Presente. Julio Esteban Calizaya. Presente. Bien. Wanda Canaviri. Presente. Shelly Carrasco. Presente. Héctor Castro. Presente. Julio Choque. Presente. Luis Manuel Choque. Presente. Verónica Chuy. Ah, no, Verónica Chuy ya no está en la materia. René Condori. Presente. Cristian Cornejo. Presente, ingeniero. Muy bien. Andrés Cuqui no está más con nosotros. Luis Escalier. Luis Escalier creo que no se encuentra, ¿no? A ver, estoy revisando. Luis Escalier. Luis Rodrigo Escalier. No, no está. Luis Rodrigo Escalier no se encuentra. Pedro Falcon. Pedro Falcon. Tampoco se encuentra. Denis García. Denis Víctor García creo que no está tampoco. No está. Ausente. Alan Rodrigo Guzmán. ¿Se encuentra Alan Rodrigo? Creo que no. Alan Rodrigo Guzmán tampoco se encuentra.
Franco Guzmán Lazarte. Se encuentra, ¿no? Franco Guzmán. ¿Dónde está? Eber Inca. Presente, Inge. Nicolás Damián. Pitón. ¿Se encuentra Nicolás? Presente, presente. Tenía un No se van a descuidar, por favor. Giovanni Ledesma. Presente, ingeniero. Franz Limachi. Presente, ingeniero. Miguel Ángel Mamani Calcina. Presente, ingeniero. Jorge Mamani Uriarte. Presente. Wilson Monasterios. Wilson Monasterios. Wilson Monasterios, no. Más Alan Mauricio Paco. Alan Mauricio Paco tampoco se encuentra. Jorge Rodríguez. Presente, ingeniero. Gabriel Ruiz. Presente, ingeniero. Fernando Salahues. Fernando Salahues, no lo veo. Alex Torres Machaca. Alex Torres, estoy revisando y no se encuentra, no se encuentra Alex Torres. Finalmente, Giovanni Rucci Condori. Presente, Inge. Presente. Muy bien, ya está. Entonces aprovecharé también. Giovanni Noel Urucci hoy día ha participado por el buen aporte, 1.5 puntos, ¿no? Para la parte, eso lo voy a transcribir después de la parte de la casilla. Ya, muy bien. La casilla de participación ya está. Ajá. Sí, está bien. Y ya, seguimos entonces con el avance de nuestro segundo. Quisiera que veamos un poco de lo que son los utilitarios. Eso les quiero mostrar un instante. Y aprovecharemos en ver aquello. Aprovecharemos en ver un poco para que ustedes puedan ver la parte aplicativa también. Bien, entonces, como está desplegado aquí en la pantalla, ¿a qué nos referimos con utilitarios? Utilitarios son aquellas herramientas que facilitan algunos procesos dentro del sistema operativo, como la limpieza y la liberación de espacio en disco. Un utilitario también podría ser aquella herramienta que nos ayude a particionar un disco duro, ¿no? A eso hacemos referencia con utilitarios. Típicamente son sistemas de software no muy pesados, son aplicaciones en realidad. Están orientadas a cumplir funciones específicas dentro del sistema operativo. Una, por ejemplo, es CCleaner, este sistema de software que se llama CCleaner. Yo lo voy a abrir. Cuando lo abro me pide permiso para ejecutarse dentro del computador, entonces al permiso simplemente le digo sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto está pidiendo una licencia y demás, ¿no? Yo no tengo una versión con licencia, así que aquí simplemente le doy en cancelar, ¿no? Tengo ahorita lo más básico de
esta herramienta de software, ¿no? Entonces, esto en teoría les ayuda a ver el estado de su computadora para saber en qué estado aproximadamente se encuentra. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver algunas funciones específicas del computador. Podríamos nosotros revisar el funcionamiento general de nuestra computadora. Yo, por ejemplo, si le doy clic derecho, voy a encontrar aquí varias opciones que puedo ir revisando. Se me ocurre, por ejemplo, ver las configuraciones de la barra de tareas. Vamos a ver qué opciones tenemos. Por ahora no es mi objetivo. Quiero más bien, podría apreciar, sí, el administrador de tareas me va a ser de más utilidad. Entonces, si ustedes están dentro de Windows, se vienen aquí a la barra de tareas. Aquí en la parte inferior está la barra de tareas. Le dan clic derecho. Y desde ahí ejecutan Task Manager. Para ustedes, si está en idioma español, les va a mostrar administrador de tareas. Es casi una de las últimas opciones. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, ustedes pueden hacer un monitoreo general de cómo está funcionando su computadora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veo procesos, ¿no? Ustedes lo pueden apreciar, procesos. Procesos en inglés, ¿no? Al español es procesos. Entonces, aquí veo todas las herramientas que se están ejecutando, ¿no? Todas están aquí. Ahora ustedes se van a dar cuenta que incluso tengo herramientas que no estoy utilizando, pero que están siendo monitoreadas, ¿no? Hay herramientas que yo ni siquiera sabía que estaba usando, pero están siendo monitoreadas. Vamos a ir describiendo algunas de estas. Por ejemplo, Adobe Reader sí estoy utilizando. Evidentemente tengo aquí un archivo, un libro que tenía abierto hace un instante. Lo voy a cerrar. Por ejemplo, voy a cerrar y voy a cerrar la aplicación, ¿no? Entonces, evidentemente, al cerrarlo, si se dan de cuenta, aquí en las aplicaciones ya no me muestra, ¿no? De forma efectiva, se ha cerrado y no está consumiendo recursos. Aquí, ¿qué les está mostrando? Les está mostrando la capacidad total del procesamiento del microprocesador. Luego les muestra los usos de consumo de memoria, el consumo en disco duro, el uso de la red, el uso de GPUs, los recursos del motor del GPU, el modo de uso de corriente, y este último campo es la tendencia, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, Google Chrome, pese a ser solamente un navegador, consume bastante memoria. Miren, 697 megabytes. Es un consumo considerable, ¿no? 697 megabytes. Imaginemos, por ejemplo, que yo solamente tuviera 4 gigabytes de memoria RAM. Imagínense consumir 696, que es menos que 1 gigabyte, pero que es considerable si fueran 4 gigabytes de memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Entonces se consume de manera considerable. Ahora, obviamente, esto es fundamentalmente por la sesión de video. A ver, voy a un instante desactivar mi video. Voy a desactivar y van a darse cuenta que va a bajar. Vamos a ver en cuánto baja. Parece que no ha bajado mucho, ¿no? Ha bajado poco. Pensé que iba a bajar más. Tal vez podría ejecutar F5 como actualizar. No ha bajado mucho, ha bajado un poco. Pensé que iba a bajar más, ¿no? Yo asumía que el hecho de usar el video, o sea, el hecho de compartir mi cámara, reducía. Pero no. Dentro de Google Chrome estamos utilizando ahorita Google Meet. Es una de las razones por la que está también bajando. Después, Windows Explorer, ¿no es cierto? Aquí simplemente, pero como carpeta, Windows Explorer igual está consumiendo, ¿no es cierto? Está consumiendo. Ahora ustedes pueden filtrar por uso, ¿no? Si le dan clic aquí, de mayor a menor les va a mostrar el consumo de memoria RAM que tienen dentro del dispositivo.
Aquí, por ejemplo, hay algunas herramientas que yo no las estoy usando. Si se dan de cuenta, tengo al antivirus que está consumiendo 183,8 megabytes. Y en este momento no estoy utilizando el antivirus, ¿no? Háganse de cuenta que pese a que no estoy utilizando, está consumiendo. Luego el Slack, ¿no? Interesante, el Slack no lo tengo abierto, pero sí me está consumiendo recursos. Es que por detrás sí está activo Slack. Entonces, ¿qué quiere decir? Slack me puede dar ahorita una notificación. Alguien me envía un mensaje y me va a notificar, ¿no? Eso es una ventaja para mí, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo uso Slack. Y uno de mis compañeros o mi jefe me envía un requerimiento, puedo ver, ¿no? Me va a saltar la notificación. Pero es interesante ver que el simple hecho de tener esa ventaja me consume memoria RAM. Si se dan cuenta, 150 megabytes es considerable, ¿no? Y incluso están como 3 instancias donde se está utilizando, ¿no? Luego Zoom igual me está consumiendo, pese a que no estoy utilizando en este instante, no tengo en realidad abierto Zoom, ¿no? No tengo abierto Zoom. Bueno, aquí sí lo tengo abierto, lo voy a cerrar, pero aún así no creo que ha desaparecido, ¿no? Bueno, una de las que mostraba al menos ya no está, ¿no? Me está mostrando todavía la configuración, pero el Zoom que sigue consumiendo un poco de memoria. Entonces, ¿qué pasaría si yo finalizo esta tarea? Por ejemplo, podría finalizar aquí la tarea, ¿no? Simplemente digo finalizar tarea. Y sí, ¿no? Estoy finalizando la tarea porque cabalmente no estoy utilizando Zoom. Entonces conviene finalizar la tarea. También podría finalizar la tarea de Slack, ¿no? Pero no lo voy a por el momento hacer. Bien. Aquí ShareX igual me está usando. Este software que se llama ShareX yo lo utilizo para hacer capturas de pantalla. Por ejemplo, me sirve para hacer capturas de pantalla y hace capturas de pantalla en muy buena resolución, ¿no? Esa es su gran ventaja. Entonces, se fija todo tipo de capturas. La captura de pantalla lo ha hecho en buena resolución y el tamaño de archivo que yo quería, ¿no? Pero, pese a que no lo estoy usando, aquí me muestra su consumo, ¿no? Entonces, yo podría igual detener, ¿no? Le doy clic derecho y le doy finalizar tarea, que es la primera opción, ¿no? Entonces, le doy finalizar tarea, ¿no? Y evidentemente es porque no lo estoy usando. Ese tipo de tareas se puede realizar, ¿no? Se puede realizar ese tipo de acciones. Muchas veces, de hecho, tendríamos que hacer eso, ¿no? Tendría que hacer eso. Por ejemplo, aquí, miren, me está mostrando el uso de recurso de fotografías que, bueno, en este momento no está consumiendo más de memoria, pero lo muestra activo, ¿no? Entonces, hay muchas instancias, procesos del sistema operativo que se muestran activos y que tienen un consumo. Aquí, por ejemplo, podemos decir 3.4 megas es poquito, pero hagan de cuenta que se tiene 20 o 30 de esas situaciones. 30 por 3, 90, y hay otros que están ocupando casi 10 megabytes, ¿no? Entonces, es considerable, ¿no? Es considerable. Y aquí, pese a todo eso, me está marcando 28% de la memoria RAM. Yo, por ejemplo, tengo, vamos a revisar la capacidad que tengo yo de las características. Le voy a dar clic en propiedades. Yo, por ejemplo, tengo 32 gigabytes de RAM. Tengo buena capacidad en memoria RAM. Pero hagan de cuenta que de 32 estoy utilizando ¿qué porcentaje? Vamos a ver nuevamente. De 32 dice que estoy utilizando el 28%, ¿no? Entonces voy a sacar ahí un dato aproximado. Voy a con mi calculadora estimar. Si tengo 32 y eso lo voy a multiplicar por 0.28, eso es 8.96. Si quieren redondearlo a 9 gigabytes. Háganse de cuenta que 9 gigabytes es lo que estoy consumiendo, ¿verdad? Y eso que no estoy consumiendo sistemas de alto procesamiento. ¿Cuál, por ejemplo, sería un sistema de alto procesamiento? Uno que utiliza mayor cantidad de recursos gráficos. Por ejemplo, uno podría ser Unity,
Pero otro que consume bastante espacio para mí, por ejemplo, podría ser QGIS. Voy solamente para mostrarles un poco, voy a abrir esta aplicación. Yo tengo la aplicación QGIS y van a ver la diferencia que va a marcar esto. Estoy abriendo, este es, por ejemplo, un sistema de de información geográfica. Es un software de sistema de información geográfica. Se dan de cuenta que es pesado porque está tardado en cargar sus plugins, en restaurar el último trabajo. Y eso también se va a reflejar aquí, ¿no? Ahorita vamos a verlo seguramente en acción. ¿Ven? Tan solo el haber abierto esa aplicación ya me consume 221 megabytes, ¿no es cierto? De RAM. Y eso que no estoy procesando todavía. Hagan de cuenta que empiezo a trabajar. No voy a abrir, por ejemplo, un ejercicio que estaba utilizando anteriormente, ¿no? Entonces, este es un ejercicio fallido de un procesamiento que estaba realizando con una imagen. Simplemente no me ha dado resultados. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí un polígono y tengo una imagen que no me da resultado. Miren, por ejemplo, podría eliminar esto. Entonces, podría aquí remover esta capa, ¿no? Voy a dar a remover esta capa. Quiero removerlo, lo digo, ¿no? Quiero activar los puntos que dan el interés, ¿no? Puedo acercar, ¿no es cierto? Puedo acercar ahí unos puntos que tengo grabados. Le voy a dar clic derecho y voy a aplicar el zoom a las capas, ¿no? Entonces estoy de alguna forma utilizando, estoy procesando. Entonces, vamos a ver en cuánto cambia. Vamos a ver si ha aumentado considerablemente. ¿Ven? Ha aumentado. Hace rato estaba en 200 y algo y ahora estamos en 325, ¿no? Obviamente, si aquí, por ejemplo, cargaría un mapa mayor o algo muy grande, yo, por ejemplo, aquí podría visualizar las imágenes de Google, ¿no? Voy a quitar esto, voy a visualizar. Entonces, estoy navegando con imágenes satelitales. Está cargando información, ¿no? Estoy utilizando el mapa de Google Earth, ¿no? Dentro de estos recursos. Entonces, eso consume, obviamente, memoria, porque está descargando imagen de Internet y está procesando información para desplegarme los píxeles de ese mapa. Entonces, si ustedes van a ver, ha incrementado un poco más, ¿no? Está aquí cerca de 400. El consumo de Internet definitivamente ha aumentado, ¿no? Está en dos tareas, en una está en 700 y en otra está en 400. O sea que sí se está incrementando los recursos. Bueno, por ejemplo, eso era solo para mostrarles, no vamos a trabajar con esta herramienta. Pero yo, por ejemplo, voy a desconectar esto. Hagan de cuenta que almaceno el proyecto y voy a salir de esta herramienta, ¿no? Ya lo he cerrado. Ahora vamos a ver el cambio. Y está bien, ¿no? Precisamente he cerrado esa herramienta y ya no está. Hace rato aquí tenía como 600 megabytes de consumo. Ha bajado un poco. Entonces, esto que les muestro es para darles una referencia de que cualquier programa en el sistema operativo siempre consume de alguna forma algún recurso, por más de que no lo estemos utilizando. Hay algunas que utilizan algunos recursos para actualizarse, puede ser por muchas instancias que se tienen dentro del sistema operativo. Entonces, esto que les he mostrado es muy bueno que ustedes realicen, sobre todo cuando notan que su computador está comenzando a lentearse. Entonces, si ustedes van revisando en detalle estos consumos, por ahí pueden detectar qué programa les está consumiendo mucho, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, les recomiendo no instalarse juegos, ¿no? No instalar juegos. Los juegos consumen bastante memoria. Cada vez que instalen una herramienta, un nuevo sistema de software en su computador, asegúrense de que lo están usando, ¿no? Por ejemplo, este semestre, digamos que están utilizando 5 sistemas de software o 7 sistemas de software.
Perfecto, es parte de su formación, lo tienen que utilizar. Pero hagan de cuenta que el siguiente año están avanzando otras materias y utilizan otros sistemas de software. Entonces, lo recomendable es que aquellos sistemas de software que no están utilizando con mucha frecuencia o que ya no están utilizando, los desinstalen. Los desinstalen y liberan espacio en disco duro y al mismo tiempo van a reducir el consumo de memoria RAM. Eso es seguro, ¿no? Y eso les he demostrado mostrándoles estos ejercicios, esas situaciones, etcétera, ¿no? Que es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, obviamente, hay formas de personalizar, de tal forma que ciertos programas o aplicaciones no se inicialicen al inicio. Existen formas de hacer eso, ¿no? Pero aunque nosotros utilicemos igual una aplicación después, cuando la activemos, igual va a consumir el recurso de memoria que requiere, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una sesión de Webex. Es una herramienta que utilizo para conectarme a Webex. Es como Zoom, es mejor que Google Meet, ¿no? Pero algunas veces lo uso para ciertos eventos, ciertos webinars. Ahora, por ejemplo, no estoy usando y me extraña, ¿no? Me extraña verlo porque se muestra activo porque no lo estoy usando actualmente, ¿no? Entonces, es interesante, se pueden ver muchas cosas al revisar estas estadísticas. Aquí, por ejemplo, está el contenedor de mi tarjeta NVIDIA. Eso tiene que ver con la parte gráfica, ¿no? Hay algunos procesos o tareas que no debería de tenerlos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, todos estos hostings no debería de tenerlos porque no sé específicamente qué función cumplen. Es una parte, en realidad, de las tareas programadas que hacen funcionar al sistema operativo. Entonces, una de estas no tendría que detenerla, ¿no? Salvo que sepa específicamente qué controla, ¿no es cierto? Llegar ya a este nivel requiere mucho conocimiento del sistema operativo, ¿no? Gente muy especializada te podría decir específicamente qué realiza cada una de estas tareas programadas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay muchas cosas que se puede apreciar aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el rendimiento. Cuando me vengo aquí, performance significa rendimiento. Tengo el consumo en CPU, ¿no? Entonces, quiero decir que no estoy explotando ahora mi microprocesador. No estoy procesando, por ejemplo, imágenes. No estoy utilizando recursos gráficos. Si volvería a trabajar con esa imagen de procesamiento, les aseguro que aquí se levantarían picos, ¿no? Porque hay momentos en que utilizaría bastante, ¿no? Pero por ahora no estoy utilizando mucho. En memoria estoy casi a la tercera parte, ¿no? En mi caso yo diría debería estar menos que la tercera parte, pero pese a que estoy utilizando pocas aplicaciones, por el simple hecho de tener varios sistemas de software instalados, ya estoy consumiendo recursos, ¿no es cierto? Pues puedo ver también el espacio que tengo en disco duro, haciendo referencia a estas unidades, la C y la F, ¿no? que lo llama el disco cero. Una en realidad es el disco de estado sólido. Este es el disco de estado sólido en las unidades C y F. Y en las unidades E, H y G, ¿no? Donde tengo menos consumo. Aquí puedo apreciar la conexión Ethernet, ¿no es cierto? Entonces, tengo la dirección IP y tengo 416.512 KB kilobits por segundo que se están transmitiendo y estoy recibiendo 32 kilobits por segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a activar nuevamente mi cámara y van a ver el incremento, se va a notar. Ha incrementado considerablemente. Miren, estamos en 1,2, 1,9 megabits por segundo. Desactivo mi cámara y baja más de la mitad, ¿no? Entonces, sí, ahora con esta simple prueba, sí a veces me doy cuenta el hecho que alguien diga, el hecho de activar la cámara consume mucho más ancho de banda en internet, está transmitiendo más datos. Con esta simple prueba me he dado cuenta que eso es cierto, ¿no? Ustedes mismos han visto. Es interesante.
Por otro lado podemos ver, aquí no sé por qué está mostrando dos canales de Ethernet. Puede ser que esté asociando mi tarjeta inalámbrica. Tengo también una tarjeta inalámbrica en mi desktop que no la uso porque mi cable está conectado directamente al enrutador. Y después tengo aquí las GPUs, ¿no es cierto?, de mi tarjeta gráfica. Aquí no estoy utilizando mucho, ¿no? No estoy utilizando mucho. Aquí muestra 16 gigabytes, ¿no? Entonces, en algún caso, si es que me llega a flaquear esta memoria, sobre todo cuando estoy utilizando recursos gráficos por procesar video o imágenes, me ayudaría esta parte. Definitivamente esta parte me tendría que ayudar. Es por eso que, si se dan de cuenta, al ver estos ejercicios, la memoria RAM es más valiosa que la memoria gráfica. No obstante, si ustedes en algún determinado momento trabajasen más con video, con procesamiento gráfico, las tarjetas, bueno, la parte del GPU les va a ayudar más, ¿no? Eso es sobre todo a los que se dedican a diseño gráfico, ¿no? Utilizan herramientas como Adobe Photoshop u otras herramientas avanzadas para procesar imágenes. O aquellos que se dediquen y utilicen Unity, ¿no? Aquellos desarrolladores de juegos o aquellos que les gusta desarrollar interfaces gráficas, aquí sí les ayuda bastante el GPU, ¿no? Entonces, con esto que les estoy mostrando, lo que quiero más o menos hacer es darles una idea de cómo ustedes pueden automonitorear el rendimiento de sus computadoras, ir revisando un poco cuánto están utilizando. También se puede ver un histórico del uso de las aplicaciones, ¿verdad? Y ahí me aparecen todas las más pequeñas aplicaciones que se usan, ¿cierto? Ahí me muestra el detalle, cuánto se ha utilizado de la red, etc. Y este es el arranque, ¿no es cierto? Aquí están todas las herramientas que están habilitadas para el arranque, ¿no? Por ejemplo, ShareX está habilitado al arrancarse. En Microsoft Teams, lo propio. En Microsoft Teams, por ejemplo, yo no lo uso, lo podría deshabilitar, lo voy a deshabilitar porque no lo uso, en situaciones muy excepcionales lo uso, ¿no? Entonces lo deshabilito. Por ejemplo, esto del antivirus es mejor que esté habilitado, Yo lo podría deshabilitar, pero dado que yo en mi trabajo utilizo el Slack, me conviene no deshabilitarlo. Spotify ni siquiera, jamás lo he usado, pero viene por defecto. Yo no sé de cómo es que tengo Spotify, más bien está deshabilitado. Pues tengo Webex. Este Webex uso una que otra vez, lo voy a mantener habilitado. Pero ustedes pueden hacer este análisis, ¿no es cierto? Ustedes pueden revisar si en algún determinado momento notan que les falta espacio, que realmente su computadora les falla. Con seguridad, cuando trabajen, pueden deshabilitar estas funciones. Y cuando las vuelvan a usar, las habilitan. Automáticamente, cuando ejecuten un programa, se habilita también de manera automática este estado. Y aquí me dice el impacto que tiene, si se dan de cuenta, en la inicialización, el impacto de arranque. Por ejemplo, estas tienen alto impacto, ¿no? Esta de Microsoft Teams tiene alto impacto. Esta de ShareX que utilizo para hacer mis capturas de imagen tiene alto impacto, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos pensar que hay ciertas aplicaciones o sistemas de software que no nos afectan, ¿no? Decimos, todo es livianito, pero cuando ustedes revisen el administrador de tareas, ahí realmente se van a dar cuenta de cuánto les puede llegar a afectar, ¿no? Aquí me muestra ya el total, ¿no? Cuánto me está consumiendo. Es considerable, ¿no? Es considerable. Siento que no estoy utilizando herramientas de alto procesamiento. Yo digo, ¿qué pasaría si estaría utilizando Unity? Estuviera trabajando con imágenes, ahí modificando, tratando de hacer algunas cosas en 3D. ¿Qué tal si al mismo tiempo estuviera utilizando, por ejemplo, esta herramienta que les he mostrado para procesar imágenes satelitales, ¿no es cierto? Estuviera utilizando Snap, esta es otra para procesar imágenes satelitales también.
¿qué pasaría si 3 aplicaciones pesadas las estaría utilizando al mismo tiempo? Yo mismo me pregunto, ¿no? Y pese a que yo tengo gran capacidad de memoria, si se han dado cuenta, pero aún así se consume, ¿no es cierto? Se consume considerablemente. Entonces, por eso yo les recomiendo hacer una observación constante a sus programas o los recursos que están usando. Y cosas que están cosas que son de entretenimiento, las tienen que desechar, ¿no? A veces por distraernos, por usar el entretenimiento, consumimos recursos sin darnos cuenta, ¿no? Aquí fíjense, por ejemplo, esta tarea, cuántas veces se está ejecutando. Yo mismo, no sé por qué, pero ahí me muestra un detalle muy extremo. Y aquí Google Chrome está ahí asociado a cada una de las pestañas que tengo abierto en este momento. Luego tenemos los servicios, ¿no? Estos servicios son los que básicamente regulan el funcionamiento del sistema operativo. Entonces, aquí requiere de mucho conocimiento, ¿no? En esta parte yo no aconsejo mucho hacer pruebas, ¿no? Te puede hacer variar o fallar algún proceso que estás utilizando. Salvo aquellos que los conozcan bien, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría encontrar de estas tareas? Conozco bien. Aquí, por ejemplo, el Avast, esto sé que ya es el antivirus. Avast Tool es el antivirus. Ahorita está funcionando, ¿no? En teoría me podría alertar o me podría dar un mensaje de algo raro que encuentre. ¿No? Ahora, obviamente, el antivirus que tengo no tiene licencia, es igual craqueado, ¿no? Nunca va a funcionar de la misma forma un antivirus con licencia oficial que un antivirus craqueado, ¿no? Eso ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. ¿Qué más? Bueno, entonces esto solamente quería mostrarles para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que hace el administrador de tareas. Ahora, no sé, a modo de hacer un ejercicio, yo quisiera que hagamos el mismo ejercicio en una de sus computadoras y vayamos viendo, ¿no? ¿Quién quiere participar? Saben que toda actividad de participación siempre tiene puntaje. Entonces, veamos contigo, Nicolás, ¿puedes compartir tu pantalla? De modo de hacer el mismo ejercicio, veamos el estado de tu barra de tareas. Claro, sí, se la comparto. Luego vamos a ir con Franz Limachi. No veamos primeramente entonces con Nicolás. Ahí también hay otros estudiantes que quieren participar. Hagamos a modo de ejercicio, ¿no? Es un buen ejercicio, yo creo que. Justamente ya estaba viendo qué procesos tenía utilizando mi memoria RAM. En tu caso ¿qué se llama? Se traduce a tu navegador que es Microsoft Edge, ¿no es cierto? Sí, ahora estoy usando el Edge, exacto. Que el Chrome me lo tenía planeado descargármelo, que es más útil, pienso, pero ahora estaba utilizando experimentando más que todo. Es un buen ejercicio. A ver, sigamos viendo, veamos en detalle tu administrador de tareas. Vamos viendo qué aplicaciones te están consumiendo. Bueno, al lado del suyo, consume como 200 megabytes menos. Sí, se ve Viendo a simple vista, digamos. Exacto. Y Ahí, por ejemplo, tienes el antivirus, ¿no? Estás con el mismo que yo. El tuyo igual debe ser gratuito, ¿no? O tú tienes antivirus con licencia. no, completamente gratuito, que es un gasto extra, ¿no? Todo eso. Claro, ¿no? Claro, pero es una referencia. Háganse de cuenta que ustedes quisieran un sistema 100% seguro, ¿no es cierto? ¿Cuánta inversión tendrían que realizar en las licencias, no? Háganse de cuenta que tuvieran que trabajar con licencia de Windows, licencia de Office y mínimamente una licencia para antivirus, ¿no? Sería una buena inversión. Muy bien, veamos un poco el rendimiento, el performance, veamos cómo están los consumos de memoria. A ver, mi memoria es de 8 GB, no tengo mucha memoria RAM. Y es por eso que
me consume casi Casi la 50%. mitad, ¿no? Casi el 50%. Casi la mitad, sí. Sí. Exacto. Y por el momento lo que más está gastando es el Edge. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias. ¿Te he registrado ya? Puedes, Ya. si quieres, dejar de compartir. Perfecto. Veamos primero entonces el ejercicio con Franz y después continuamos con Shelly. Buenas noches, ingeniero. Adelante, Franz. Puedes compartir tu pantalla, ¿no? Para hacer ese ejercicio. No sé si se puede apreciar, ingeniero. Podemos apreciar. Podemos apreciar. Primero veamos los procesos que tienes ejecutándose actualmente. Bueno, no tengo mucho, ingeniero, solo normal, Grom, porque es una nueva PC. Y a diferencia de ustedes, sí tiene una memoria Google Chrome 642 GB. Consume. Sí, 642 megabytes. Sí. Ese ejercicio también pueden hacer ustedes, ¿no? Por ejemplo, en algún determinado momento, si es que ven que un navegador les puede ayudar a consumir menos datos, ¿no? Pueden también hacer este ejercicio, ¿no? Puede ser una opción. Pero se va a ir en gran parte cuando no tengan tareas de alto procesamiento, el navegador va a consumir. Entonces, esa es una de las razones a veces por las que puede afectar un poco en el rendimiento. Háganse de cuenta que ustedes están con 20 pestañas abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a tener una incidencia. Veamos un poco ahora el rendimiento, Franz. Bueno, mi rendimiento en el CPU no es tanto tampoco, ingeniero. Sí, tienes buena capacidad de memoria, ¿no? Tienes 16 gigabytes. Sí, tengo. Entonces, ya sabes, recomendación, no instales juegos, ¿no? Cuidado, tengas la tentación de instalar juegos, no es un buen momento, ¿no? Al menos en esta etapa de aprendizaje. No, más bien trata de utilizar las herramientas con las que puedas aprender, ¿no es cierto? Puedas sacarle provecho a la carrera. Veamos una comunicación Wi-Fi, veamos cuánto está el consumiendo en datos. Bueno, mi conexión es de 40. Tienes una transmisión de 608 kilobytes. No sé si puedes activar un instante tu cámara. Veamos en cuánto incrementa el envío. Solo por el hecho de que actives tu cámara. Vean, hagamos ese ejercicio. Ay, ya, chiquito. Eso es, ahí le das. Vamos a ver tu pantalla compartida. Ha incrementado, ¿no? Estamos en 680 kilobits por segundo, ¿no? Ahora estás enviando 1.4 megabits por segundo. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, estás registrando, Franz. Muchas gracias por participar. Sigamos entonces con Shelly. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Shelly. Ingeniero, ¿se puede ver? Sí, estamos apreciando. Vayamos a tu barra de tareas. Muy bien, podemos apreciar. Interesante, ¿no? Por ejemplo, tienes tu navegador Opera, que está consumiendo 1.5 giga, casi 1.5 gigabytes, 1400 y pico megabytes aproximadamente. En tu navegador, ¿qué aplicaciones o qué páginas estás visitando? No, solo por curiosidad. Pues estaba la plataforma UBA estaba. Ah, ya, es posible.
puede ser también esa situación. Aparte, bueno, obviamente de la sesión de Google Meet que tenemos actualmente, ¿no? Este es alguno que está ahí con considerable espacio. Luego, a ver, dale clic en la parte superior, donde te dice memoria, donde te marca el 36%, ahí dale clic. Eso te lo va a filtrar de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, tienes una tarea que es propia del sistema operativo. Tienes después otras instancias propias del sistema operativo. Sí, básicamente estás solo con la conexión en Internet en este momento. Vayamos entonces a revisar el rendimiento. Veamos cuánto estás consumiendo en procesamiento. Tu CPU está al 23%, ¿no? Casi a la cuarta parte estás utilizando tu procesador. En memoria tienes 36%. De un total de 16 gigabytes. Veamos tu consumo en GPU. Veamos GPU. Tienes dos, ¿no es cierto? Haces referencia a dos tarjetas. Sí, tengo dos. Muy bien. En este caso, tienes en la primera 8 gigabytes, equivalentes en memoria, ¿no? Para aplicaciones gráficas. Y veamos la otra unidad de GPU. Aquí tienes 8, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene una clasificación, ¿no es cierto? Si lo llamamos dedicada o compartida, ¿no? Una consulta. Su GPU 0 es de gráfica integrada. Yo entendería, al revisar, bueno, al ver la división de las dos tarjetas, entendería que está reconociendo, podría ser que está reconociendo la tarjeta gráfica que viene en la tarjeta madre incorporada, porque no recuerden, no todas las computadoras muchas veces se instalan con memoria, con tarjeta gráfica adicional, ¿no es cierto? Entonces, por defecto, en la tarjeta madre siempre va a reconocer un espacio de GPU, pero esa otra GPU que aparece podría ser reflejo de una segunda tarjeta gráfica, que es exclusivamente para eso. Esa es la interpretación que yo podría dar. Gracias. Entonces, esa es la diferencia que yo les podría dar. Por ejemplo, si escogen entre memoria RAM, sí, si escogen entre memoria RAM y el de GPU, yo siempre le pondría más prioridad a la memoria RAM, porque la memoria RAM es generalizada para todo tipo de funciones y procesamiento de tareas. Pero en qué caso escogería quizás un poco más la GPU. Yo sería alguien que se dedica a trabajar exclusivamente en el procesamiento de videos. Utilizo a gran escala el procesamiento gráfico. O fuera un diseñador gráfico, entonces sí, diría, evidentemente en GPU sí voy a utilizar bastante. Entonces le daría una buena capacidad de RAM, pero sí le daría más prioridad a la capacidad de memoria que tengo en GPU, ¿no? Entonces la recomendación. Ahora obviamente esto uno lo describe mejor cuando hace el monitoreo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás trabajando con varias aplicaciones, varios sistemas de software y vas monitoreando constantemente los cambios, entonces no habría nada mejor que tú para describir qué recursos convendría escoger a la hora de armar una computadora, ¿no es cierto? O a la hora de buscar características de una computadora. Bien, muchas gracias entonces a los tres que han participado. Les he dado ya el puntaje adicional, se va a reflejar en la parte de la casilla de participación. Bien, gracias, ingeniero. Muy bien, ahora tal vez tenemos todavía media hora más. No sé, estaba pensando, podríamos ver tal vez, Shelly estaba instalando, no hace pocos días, ¿no es cierto? Anteayer estabas viendo la instalación de tu sistema operativo, tal vez podríamos ver eso ahora. ¿O alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna curiosidad de lo que hemos ido viendo hasta ahora?
¿Alguien tiene alguna curiosidad adicional? No sé, tal vez. Adelante, Miguel. No dije, solo fue error de dedo, pero estaba viendo algo de mi computadora, es medio que antiguito parece. El ¿O sistema quieres que lo operativo. veamos? Podemos verlos, ¿no? Si es que tienes la posibilidad de compartir, podemos revisar. Ya. Eh, Sale. Ya recién. Muy bien, perfecto. Entonces, vayámonos a las aplicaciones primeramente. Veamos el consumo genérico de la memoria RAM. Nos muestra Vamos a ver. dos aplicaciones activas, solo que no vemos el detalle del consumo. No, a ver, dale clic derecho. No sé, tal vez ahí nos muestra más información. No, no nos muestra. Vayamos entonces directamente a los procesos. Pero abajo ya te está indicando algo, ¿no? Dice que tiene 64 procesos y un consumo del 76% en CPU, ¿no? Y en memoria física estás consumiendo el 45%. Y ahí está también el detalle de los procesos. A ver, filtrarlo por consumo de memoria. Donde dice memoria, dale clic. Te lo va automáticamente filtrar de mayor a menor. Ahí tienes procesos. Al lado del CPU tienes memoria, ¿no? Ve ahí abajito. Ahí dale clic. Entonces, evidentemente Google Chrome te está consumiendo 120 megabytes aproximadamente. No, pero si Sí. sumamos, seguramente tienes 3 pestañas o 3 instancias de navegación. 63 más 40, 100 más 125, 230 redondeado, 230 megabytes que estás utilizando por el consumo del navegador en este momento. Y en menor proporción, la mayor parte de las otras tareas. Ahora, si te das de cuenta, hay varias instancias que tienes de Chrome, ¿no es cierto? Son varias instancias. Otras, pero con menor consumo, alrededor de los 9, de los 8 y los 5 megabytes. Ujú. Vayamos a revisar los servicios. Veamos cómo estamos en los servicios. Ya, dentro de los servicios solamente te muestran en este instante el estado, ¿no? Aquellos que están en funcionamiento. Veamos mejor el rendimiento. En el rendimiento vamos a ver cosas más interesantes. Entonces, aquí si ves, estás consumiendo considerablemente los CPUs. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, trabajarías por ejemplo, con algún programa que realiza bastante procesamiento. ¿Qué programa, por ejemplo, podría hacer eso? Y este es el Windows 7, ¿no? Sí. Sí, veamos de todas formas, vamos a ver enseguida qué Windows es. A simple vista diría que es el Windows 7. Sí. Y en memoria estás consumiendo 1,32 gigabytes, casi la mitad. Entonces tú tienes en memoria, tienes ahí una descripción de aproximadamente 3 gigabytes, ¿no? Está referenciado un total de 3004 megabytes, ¿no es cierto? Ahora si Ujú. quieres lo puedes cerrar. Veamos en mi PC las características que tienes de tu computadora. Aquí, bueno, usuario. Vámonos al escritorio. Si quieres lo puedes minimizar esta ventana. Dale clic en equipo, clic derecho donde dice equipo. Propiedad, gráficos. Las generales, veamos. Arriba tienes el icono de equipo, ¿no es cierto? Que está justo encima de red. Ahí dale clic derecho y veamos propiedades. Entonces, tienes un procesador de 2.17 GHz, ¿no es cierto? Es la frecuencia.
Lo máximo, lo normal, máximo se llega a 3, ¿no? 3 GHz es lo máximo. Eso ya les había comentado en un momento. Está un poco asociado a la velocidad de la luz, ¿no? Por eso es que nunca van a ver, ¿no? Al menos no existe o nunca ha existido, por ejemplo, un procesador que sea de 4 GHz, ¿cierto? Es una limitación física que por lo menos se sigue teniendo en la actualidad. Ahí tienes una memoria de 4 gigabytes. Ahora, no sé por qué en tu caso muestra que utilizable solo es 3 gigabytes, ¿no? Eso no sé, sinceramente, por qué es esa situación. Sería interesante entender por qué te muestra que solamente 3 gigabytes es utilizable como tal. Podría ser alguna situación de que ya se está utilizando parte de esa memoria RAM para la parte del procesamiento gráfico. Es una posibilidad, porque en tu caso no hemos visto los GPUs, ¿no es cierto? A ver, volvamos a ver la barra de tareas. No había esa opción del GPU. ¿No es cierto? Solamente tenemos memoria. CPU y abajo muestra parte de la memoria. Porcentaje. Sí, solamente nos muestra memoria. Sinceramente no sé por qué de 4 reduce a 3, pero sería interesante descubrir, ¿no? No se me había pasado por la cabeza esa situación. De todas formas, muchas gracias, Miguel. Entonces, como se han dado cuenta, el concepto va a ser el mismo, independientemente de la versión de sistema operativo que nosotros estemos manejando. Obviamente va a variar siempre entre una y otra versión, un poco la funcionalidad, el menú o alguna información complementaria que podamos apreciar nosotros. Pero a grandes rasgos, el concepto sigue siendo el mismo en esto del uso de recursos. Ahora, bien, entonces sigamos viendo algo más. Tenemos todavía casi 20 minutos. Voy a nuevamente compartir mi pantalla. Entonces, quería a ustedes describirles un poco acerca de los recursos de limpieza que se pueda realizar. Les había descrito esta aplicación que se llama el CCleaner. Entonces, si esta tuviese una licencia oficial, podría ver todas las funcionalidades, pero este igual no tiene licencia, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, me vengo a esta segunda opción que es personalizar limpieza. Entonces, esta herramienta lo que me hace es limpiar de alguna forma la memoria, es decir, el consumo de memoria del disco duro fundamentalmente. Aquí, por ejemplo, yo no utilizo el navegador Microsoft Edge, pese a que lo tengo instalado, ¿no? Yo lo tengo instalado, lo puedo abrir solamente para mostrarles. No lo utilizo, porque utilizo Google Chrome casi para todo, ¿no? Este Edge tiene más ventajas cuando se utilizan herramientas explícitas de Microsoft. Por ejemplo, para Outlook es excelente, para quienes utilizan Outlook, o alguien que utilice Skype, por ejemplo, ¿no? Tiene noticias, siempre va a tener una visión de enfoque diferente, ¿no? Eso he visto al menos. Es diferente el enfoque que le dan en las noticias de Yahoo, aquí en las noticias de este navegador de Edge, por ejemplo. Disculpe, el Microsoft Edge es la evolución del Internet Explorer, creo, ¿no? Exactamente, en realidad es la evolución. Por eso es que ya no se ve el Internet Explorer, ¿no es cierto? Sí. Ya no se tiene en la actualidad, y es lo que tú mencionas precisamente. Y por alguna razón más instalado el Firefox. El Firefox tampoco lo uso, nunca lo he usado hasta ahora. Pero hasta donde yo sé, en algunas consume mucho menos memoria que Google Chrome. Y para algunas aplicaciones, para algunos programas o algunas páginas, tiene también sus ventajas. Entonces depende mucho, sobre todo de las aplicaciones que ustedes utilizan, sobre todo de
De eso depende mayormente. Pero yo, por ejemplo, podría limpiar, ¿no es cierto? Podría limpiar recursos de Microsoft, ¿no? O sea, es decir, de este navegador Microsoft Edge. Bueno, en realidad, si se dan de cuenta, me despliega el Edge Chromium y el Microsoft Edge, ¿no es cierto? Me está desplegando ambos. Y bueno, incluso me está desplegando recursos de Internet Explorer, pero propiamente no es el navegador Internet Explorer el que se tiene. Lo voy a revisar aquí. También me llama la atención porque lo reconoce como si fuese Internet Explorer, cuando en realidad ni siquiera tengo ese navegador. Estoy revisando aquí, evidentemente está Microsoft Edge, que es lo que viene ya en las últimas versiones por defecto de Windows. Es interesante, ¿no? No sé por qué lo segmenta en Microsoft Edge y además en Internet Explorer. Podría ser que a nivel del sistema operativo, Edge, que es el navegador actual, utiliza todavía algunas funcionalidades del antiguo Internet Explorer, ¿no? Solo que como aplicación gráfica lo que se nos muestra a nosotros solamente es Edge y no así Internet Explorer. Podría ser esa la situación, ¿no? Yo sinceramente no sabría explicar por qué aquí el ciclo identifica Internet Explorer cuando en realidad yo no lo tengo como navegador activo, o por lo menos no lo veo en interfaz gráfica de aplicación. Después, por defecto igual, ¿no es cierto? Aquí va a limpiar algunas instancias de ejecución en el menú de inicio, va a limpiar memoria caché y algunas listas de la barra de tareas, ¿no es cierto? También va a limpiar algunos archivos de sistema. Y aquí yo incluso puedo ir personalizando, ¿no? Si ese fuera el caso, ¿no? Pero en algún caso también me salta algunas reglas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, me da una advertencia de este evento, me dice, esto va a limpiar todos los eventos de Windows de su computadora y estos logs se utilizan frecuentemente para el diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo haría limpieza, sería mejor que no esté utilizando programas como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Pero no lo voy a habilitar, ¿no? Solamente para mostrarles lo que se puede hacer. Ahora, por el otro lado, voy a irme a las aplicaciones. Entonces, aquí en las aplicaciones sí me habilita Google Chrome. Evidentemente, yo tengo bastante memoria que podría limpiar en Google Chrome. Prefiero no hacerlo porque ¿qué implicaría si limpiaría la memoria caché de Google Chrome? Hay muchas páginas que yo no recuerdo, que las navego constantemente porque inicio sesión cabalmente en ciertas páginas o aplicaciones. Entonces, si yo lo borraría esto, tendría que recordarme todas mis contraseñas o tendría que recordar exactamente de memoria los nombres de esas páginas, ¿verdad? Por eso es que yo no lo borro. Pero en algún caso, hagan de cuenta que sí tengo problemas con memoria, estaría forzado, necesariamente tendría que limpiar. Y me limpiaría bastante, ¿no? En mi caso estoy seguro que me limpiaría bastante memoria, liberaría bastante espacio en disco duro. No, por ahora yo, por ejemplo, no lo voy a limpiar, por lo que les comentaba. También de algunas aplicaciones se puede ir limpiando algo. También de lo que es multimedia, a las utilidades, y de Windows se puede ir limpiando algunos registros. Bien, entonces sobre esta base yo voy entonces a correr, ¿no es cierto? Todo lo que está habilitado va a ir escaneando, realizando la búsqueda y sobre eso me va a liberar cierto espacio de memoria. Entonces, sobre esta base yo ejecuto entonces aquí la opción que me muestra analizar, ¿cierto? Analizar. Entonces, hace un escaneo rápido y me dice cuánto me puede limpiar, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, aquí por ejemplo, marca 199.737 kilobytes.
eso equivale a 199 megabytes, ¿no es cierto? Eso va a liberar el espacio de disco. Bueno, aquí también nos saca el resumen. En total va a liberar 2.282 megabytes, que en gigabytes sería aproximadamente casi 2.3, redondeando 2.3 gigabytes, me va a limpiar del espacio de disco duro, ¿no? Ahora, obviamente, ese espacio fundamentalmente va a reducir de la unidad C, ¿no? Pero podría, obviamente, dependiendo de dónde están instalados mis programas y aplicaciones, liberar espacio de otras unidades. Es así como funciona. No, entonces, este Edge me va a liberar bastante. Entonces, hagan de cuenta que de este Edge me está liberando considerable, siendo que yo no uso el Edge, ¿no? Siendo que yo no uso Edge, me va a liberar 200 megabytes de espacio en disco. Ahora hagan de cuenta que yo uso el Google Chrome. ¿Qué pasaría si limpiaría Google Chrome? Estoy seguro que me limpiaría unas 20 veces más esto. Entonces, eso es una estimación a grosso modo. Obviamente no sé el dato exacto. No sé el dato exacto, pero eso es lo que yo estoy estimando. De hecho, enseguida vamos a hacer el ejercicio, porque todavía no he limpiado aquí. Cuando ejecute el limpiador recién me va a borrar aquello, ¿no? Pero recuerden que de aquí me está marcando 200 megabytes, ¿no es cierto? De un navegador que no uso. Después de donde estoy liberando igual bastante, es aquí de los archivos temporales del sistema. Y eso les voy a mostrar a qué se refiere. Enseguida vamos a ver. Aquí están también los archivos de los logs. Perfecto. Entonces, esto sí voy a correr, ¿no? Entonces ya sé lo que voy a eliminar y voy a correr, ¿no? Ahora, obviamente, hay que conocer más o menos a qué tipo de información o archivos hace referencia a esto, ¿no es cierto? Eso es también importante saber. Pero en mi caso no es nada crítico, no estoy borrando ningún archivo crítico, nada. Entonces puedo correr con confianza el limpiador, ¿no? CCleaner, que es un utilitario. Entonces yo corro, ¿no? Va a demorar un cierto tiempo y ya me menciona que se ha removido, ¿no? Aquí me dice todos estos archivos que se ha removido. Perfecto, ¿no? Ya está. Ahora yo podría hacer nuevamente el mismo ejercicio. Podría hacer el mismo ejercicio aquí nuevamente, incluyendo Google Chrome, ¿no? Ya. Aquí la regla de los passwords, ¿no es cierto? Vas a perder cualquier contraseña grabada si habilitas esta selección, ¿no? Ya, esta evitaré por ahora. Ya, estoy casi con todas. De hecho, donde se almacena más es en el histórico de Internet y en el histórico de Internet y en la memoria caché de Internet. Entonces, yo voy a analizar solamente, no voy a correr, solo voy a analizar. Entonces, voy a volver a ejecutar. Ya, miren, interesante. Necesitaría cerrar para limpiar la memoria caché, ¿no? Entonces no le voy a dar, ¿no? Porque justo estamos ahorita trabajando, tal vez tengo algún problema de corte, no le voy a dar, no le voy a dar. Bueno, no hemos podido ver casi nada, ¿no? Tendría que cerrarlo Google Chrome para hacer bien este ejercicio, ¿no? Sí. Y por el momento no voy a correr por lo que les comentaba, ¿no? Pero esas son formas, ¿no? En las que se podría, son alternativas en realidad en las que ustedes pueden ir revisando, ¿no es cierto? ¿Qué recursos pueden limpiar o dónde podrían recuperar algo de espacio, ¿no? Aquí he vuelto a correr, entonces, como se han dado cuenta, ya no tenemos más, ¿no? Aquí nuevamente de Internet Explorer me ha vuelto a generar un espacio muy pequeño de memoria, pero me ha vuelto a generar, ¿no? Entonces, se dan cuenta que a veces incluso aplicaciones, sistemas de software que nunca usamos, igual consume espacio en disco duro, ¿no? Es interesante realizar a veces ese tipo de ejercicios. Luego hay más cosas que todavía se pueden analizar, ¿no? Muchas veces también desde ese utilitario podemos desinstalar también herramientas de software, ¿no? Pero no es lo más recomendable. CCleaner sí es apropiado
si es apropiado para eliminar archivos, para un poco limpiar la memoria caché. Yo lo voy a cerrar, ¿no? Yo lo voy a cerrar ahora esto. Entonces, esa es la forma cuando se trabaja con un utilitario como el CCleaner. Ahora, yo puedo hacer algunas de estas tareas de manera manual. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí y escribo en el buscador porcentaje temp, porcentaje, y ejecuto. Enter. Van a encontrar aquí una carpeta temporal, ¿no es cierto? Y solamente son archivos de hoy, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque justo acabo de utilizar el CCleaner y el CCleaner en realidad lo que me está haciendo es borrar estos archivos temporales. Ahora, obviamente, aquí no voy a poder borrar algunos de estos porque se generan en base a las aplicaciones que estamos manejando día a día, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos de esa forma a esta carpeta temporal que está dentro de la carpeta local, dentro de la carpeta AppData, ¿no? Que normalmente está en el usuario de administración, nosotros lo recomendable es esto, limpiar cada cierto tiempo. Pueden limpiar cada 3 meses o cada 4 meses o con menor frecuencia. Pero sobre todo hay que borrar los más antiguos, ¿no? Como yo he limpiado, ¿no? Temporalmente limpio, no tengo mucho. Pero si se dan de cuenta hay algunas que ocupan un poco de espacio, ¿no? Esta, por ejemplo, 102.400 kilobytes. Esto equivale a 102 megabytes, ¿no es cierto? Pero háganse de cuenta que yo no hubiera aplicado esta limpieza un año, háganse de cuenta. Entonces, si esto se produce en un día o en 2, entonces hagan un cálculo cuánto se podría llegar a producir, ¿no es cierto?, en más de 8 meses, en un año. Lo que normalmente se hace aquí es seleccionar esto todo y borrarlo manualmente, ¿no? Yo, como les digo, no voy a hacer eso porque hay muchas tareas que están ejecutándose en el sistema operativo en este instante. Además que he limpiado lo poco que hubiera habido de hace un mes o de hace algunos días al haber ejecutado esta aplicación que se llama CCleaner. Es así entonces como funciona. Entonces yo les aconsejo sí hacer esto, sobre todo aquellos que creen que su computadora a veces se lentea, que hagan esto, pero que cuando hagan esto no estén corriendo ahí el navegador, no estén utilizando Word, que simplemente hayan inicializado su computadora y se ponen a borrar todos los archivos que puedan de aquí, ¿no? Básicamente es agarrar un archivo y decir borrar, ¿no es cierto? Delete, nada más. Ahí les va a aparecer el mensaje. ¿Está seguro? Sí, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, no, si genera archivos que se van a la papelera de reciclaje, luego también tienen que limpiar la papelera de reciclaje, ¿no? Es la regla general. Entonces, son alternativas para utilizar los utilitarios con el objetivo de limpiar la memoria caché, ¿no? Porque yo, por ejemplo, les muestro, miren, yo, por ejemplo, cuánto tengo en espacio en disco duro. Aquí vamos a revisarlo. Una capacidad de aproximadamente de 250 gigabytes enlace. Pero la C es una unidad muy importante, ¿no? Si yo sobrepaso el 70% de la capacidad, ahí sí va a empezar a afectar el rendimiento en la computadora. Por más que tenga bastante RAM, por más que tenga buena capacidad en microprocesador, se va a notar un poco de afección al rendimiento. Entonces, ¿qué sería para mí lo recomendable? Tratar de no llenar la C, utilizar otras unidades donde tengo bastante espacio, ¿no? Entonces, sería lo más apropiado. Eso solamente es una recomendación a grandes rasgos que yo les doy, ¿no? Yo tengo muchos programas instalados, ¿no? Hay muchos que ni siquiera los uso por falta de tiempo, ¿no? Cuánto no quisiera utilizar Unity con más frecuencia. Tengo programas como este para procesamiento de imágenes satelitales que lo uso algunas veces, pero por el trabajo y por las clases que estoy dictando,
no me da tiempo, ¿no? No me da tiempo, simplemente no tengo mucho tiempo. Entonces así sucede muchas veces. Entonces la recomendación que yo les doy para administrar mejor sus recursos es que constantemente ustedes evalúen qué herramientas, qué sistemas de software están o no están utilizando. Y en base a eso también van a poder hacer un mejor mantenimiento a su computador. Ahora, hay situaciones en las que no tienen otra opción que formatear su computador. A veces no se da, a veces no hay otra opción ya. Porque no van a poder aplicar bien una restauración o simplemente está ya con tantos problemas que así aunque intenten arreglar el sistema operativo en el que tienen, no lo van a poder hacer, ¿no? La mejor solución es formatear, ¿no? Pero lo ideal es, en lo posible, no llegar a esa situación porque formatear una computadora no es una tarea de media hora o 15 minutos, ¿no? Les puede llevar tranquilamente 5 horas. A veces te puede llevar más de un día, ¿no? Y háganse de cuenta que ustedes estén con trabajos críticos o trabajos de último momento, puede llegar a ser un perjuicio considerable. Entonces, una recomendación que yo les doy es mantener su sistema operativo de buena forma, pero mantener también sus drivers a la vista, ¿no es cierto? Mantengan sus drivers a la vista, los instaladores, cosa que si en algún momento tienen que formatear, tengan todas las herramientas ese instante, ¿verdad? Eso es muy importante. Sobre todo en laptops. En laptops es donde más problemas puede ocasionar el hecho de no habilitar o no instalar bien un driver. Como quieren las desktop, de alguna u otra forma es más fácil adaptar, ¿no? Es más fácil incluso realizar las conexiones, ¿verdad? La laptop a veces es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, esa recomendación yo les doy. Y bien, eso sería la clase de hoy, estudiantes. No olviden esa tarea, por favor, ¿no? Han visto que más de la mitad aún no ha hecho su tarea, entonces. Ahora pueden comenzar a hacer, ¿no? Aprovechando que mañana es feriado, se sacrifican 1 o 2 horas y pueden de una vez acabar y mañana descansan, ¿no? O si quieren, descansan, pero mañana a primera hora háganlo, ¿no? Y háganlo bien su tarea, por favor. Bien, estudiantes, entonces, eso sería por ahora. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos la siguiente clase. Estamos en contacto, estudiantes.